Vamos a hacer el repaso que les había prometido de histología. Pues lo que yo diga acá, también se los puedo preguntar. ¿Listo? Espero que hayan ido repasando para que no sea yo solamente hablando permanentemente. Pues lo que ustedes están viendo ahí, ¿qué órgano es? Intestino. ¿Por qué es un intestino? ¿Cuáles capas? Otra capa muscular, la longitudinal y la circular, y abajo ya la proteína centrífuga. Observación. Va a ser siempre un órgano que va a estar compuesto por múltiples capas. ¿Listo? Y la parte más superficial, la que está en contacto con la luz, va a tener el epitelio. Entonces, todo lo que ustedes observan acá van a ser células epiteliales. Exactamente, es un epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple del intestino está sostenido en un material que es el tejido conectivo. Todos los epitelios del cuerpo y todos los órganos van a estar formados por 4 tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y todos ellos en conjunto me forman un órgano. Entonces nuestro epitelio va a estar sostenido por el tejido conectivo, que es todo lo que ustedes observan aquí. Ese tejido conectivo es lo que la compañera decía que se llama la lámina propia. Todas las mucosas de nuestro cuerpo tienen un tejido conectivo asociado, y ese tejido asociado se llama lámina propia. Entonces, y la combinación de un epitelio con su lámina propia me da la primera capa, que es la mucosa. La mucosa. Entonces, ¿mucosa qué es? Epitelio y lámina propia. Entonces va a ir desde aquí hasta acá. Todo esto va a ser la mucosa intestinal. Inmediatamente debajo de la mucosa vamos a tener una capa, y esa capa a mí me va a separar la mucosa de la submucosa. ¿Listo? Y esa capa son estas fibras de eosinofílicas que me delimitan, y es una capa de músculo líquido. Esa capa se llama la muscular de la mucosa. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve igual la muscular de la mucosa? ¿Qué de la clase pasada? Como dice la compañera que está prestando atención, para el peristaltismo, para el movimiento del sistema gastrointestinal. ¿Listo? Inmediatamente debajo de la muscular de la mucosa, que va a ser esta capa muy delgada, vamos a tener otro tejido conectivo. Entonces, miren, ese tejido conectivo va a ser un tejido denso irregular. Tejido conectivo denso irregular. Esta capa que me sostiene la mucosa se va a llamar la submucosa. La submucosa. En la submucosa, ¿qué va a tener? En su mayoría vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Fibras y nervios periféricos, y toda la estructura del sostén de la mucosa como tal. Dejémoslo ahí por ahora. Ahora recordemos que la submucosa, la capa submucosa, es la que nos permite a nosotros identificar en qué segmento del intestino delgado estamos. Entonces ya vamos a ver cómo se especializa dependiendo de la intestinal en donde estemos. Inmediatamente debajo va a haber la capa muscular. Entonces, desde aquí hasta acá es músculo. Músculo liso. Va a tener una capa circular y una capa longitudinal.
En esta capa, en medio de las dos, tanto de la circular como de la longitudinal, vamos a tener en medio, miren, vasos sanguíneos, pero también unas estructuras nerviosas que se llaman los plexos mientéricos. Entonces los plexos mientéricos lo que hacen es también ayudar al peristaltismo. Ellos están aquí es para coordinar con el tejido muscular cómo se tiene que mover para mover el contenido. Y lo último que tenemos acá va a ser un tejido conectivo muy delgado que va a ser la serosa. Es músculo liso. Miren acá. Se ve en mucho mejor detalle lo que es la mucosa. Entonces, la mucosa tiene vellosidades. Esas vellosidades tienen una sola capa de epitelio cilíndrico simple. Y este epitelio también está formado así en todas estas vacuolas. ¿Cómo se llaman esas células? ¿Recuerdan? Exactamente, son células caliciformes. Todas estas son células caliciformes. Entonces, en el duodeno vamos a tener menos cantidad de células caliciformes. Y a medida que vamos avanzando durante todo el tracto gastrointestinal, ellas van a ir aumentando de tamaño y de número. O sea, el colon finalmente va a tener una cantidad muy grande y abundante de células caliciformes. Este tejido conectivo que ustedes observan acá, que sostiene la vellosidad, es la lámina propia. Esto. Todo esto es la lámina propia. Y si ven que tiene una cantidad de puntos y de núcleos, entonces van a ser células del sistema inmune y células del tejido conectivo. Acá hay una luz chiquitita, solamente que es difícil de ver. Ven aquí. Ese se va a llamar el conducto quilífero, que es un conducto linfático que tiene cada velocidad quilífero, de kilo, de linfa. Es difícil de ver. Ahora no me acuerdo si hay una foto donde se ve el quilífero dilatado. Pero cada velocidad tiene un conducto quilífero, porque por medio del quilo, en medio de la linfa, es por donde circula la grasa. Entonces todo el tejido adiposo, tejido graso que está aquí, va a pasar y va a ser transitado va a ser llevado al resto del cuerpo por medio del conducto quilífero. Y esas estructuras que ustedes ven aquí, ¿qué son? Las criptas del Liverpool. Exactamente. Las criptas del Liverpool. Pero si yo me meto y me acerco mucho más a esas criptas, ¿qué voy a ver? Una célula caliciforme, ¿cierto? Linfocitos intraepiteliales, pero eso pues no tiene la relevancia. Y estas, miren, estas células que tienen un citoplasma eosinofílico granular, si las alcanzan a ver, esas se llaman las células de Paneth. P-A-N-E-T-H, células de Paneth. Las células de Paneth son células del sistema inmune y se encuentran en su mayoría solamente en el duodeno. ¿Ellas qué hacen? Liberan gránulos contra las bacterias. Son células epiteliales especializadas para atacar agentes microbianos que estén en el ambiente. ¿Sí ven esto? Si ven que alrededor del núcleo se ve como si tuviera una coloración eosinofílica muy intensa, así se ven las células plasmáticas en esta patología. Es una célula plasmática.
Y si ven esto, que el citoplasma es mucho más eosinofílico y es intenso, eso es un eosinófilo. Es un eosinófilo. Célula plasmática, linfocitos, eosinófilos. Eso no se lo va a presentar, solamente para que conozcan cómo se ve. Entonces, de nuevo, ¿en qué órgano estamos? ¿Por qué es un duodeno? Porque en la submucosa, de aquí hasta arriba es la mucosa y de aquí hasta abajo es la submucosa. Porque en la submucosa tiene unas unidades glandulares y esas glándulas se llaman las glándulas de Brunner. B-R-U-N-E-R. Brunner. Las glándulas de Brunner solamente van a estar en las submucosas del duodeno. Es por eso que a mí me permiten a mí identificar el duodeno. Exactamente, en el yeyuno no hay nada. Entonces miren bien que la capa muscular de la mucosa, miren acá, subdivide muy bien lo que es la mucosa de la submucosa. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? Y aquí tuve las unidades glandulares, que son las glándulas de Brunner. ¿Las qué? ¿Las glándulas de Brunner? Mira, son todas estas. Todas estas, mira. Esas glándulas de Brunner están revestidas por un epitelio cúbico simple, como la mayoría, como el 99.999% de glándulas del cuerpo. Todas van a estar revestidas por un epitelio cúbico simple. La mucosa y las submucosas están divididas por... La muscular de la mucosa. Ahora, ¿qué estamos observando acá? ¿Alcanzan a diferenciar ustedes entre lo que es la mucosa y la submucosa? ¿O más o menos? Arriba sí. ¿Y esto? ¿Y esto de aquí? Entonces, sí, exactamente. ¿Sí alcanzan a ver todos estos agregados que hay acá? Exactamente, son las placas de Peyer. Eso es un ilion. Los únicos órganos intestinales que tienen placas de Peyer va a ser el ilion y el colon, y el ciego. Solamente que el ciego y el colon no debería confundirse con el intestino delgado. No debería, pero se confunde bastante. Entonces, el duodeno tiene glándulas de Brunner, el yeyuno no tiene nada, el ilion tiene placas de Peyer. Y todos, como lo reconozco, ¿por qué? Porque tienen vellosidades. ¿Esto por qué se ve así? Porque veo unas como circulares. Porque veo una como si fuera un círculo en vez de la vellosidad alargada. ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere que cambie esa posición de la vellosidad? Efectivamente, sí estamos viendo vellosidades. Pues para que ustedes entiendan que cuando yo corto un tejido, acá, yo lo estoy viendo en 2 dimensiones. Y recordemos que nuestros órganos son en 3. O sea, así como yo puedo ver planos longitudinales, yo acá corté estas vellosidades longitudinales, estas las corté transversal. Entonces, longitudinal es como si estas fueran mis vellosidades. Entonces, ¿cómo las voy a ver? Así. Si las corto transversal, o sea, así, ¿cómo las voy a ver? Acá. En puntos. En puntos. En puntos así directos hacia ti. ¿Qué es esto? Voy a tener varias vellosidades cortadas transversalmente y varias vellosidades cortadas longitudinalmente. Entonces no se dejen confundir por eso. Miren acá. Si alcanzan a ver este citoplasma eosinofílico granular muy intenso, ¿esas células cuáles son? Las ligas de tal. Hoy les dijeron las células de Panet. Las células de Panet. P-A-N-E-T-H.
que solamente van a estar en su mayoría en duodeno. Van a irse reduciendo de tamaño y de número a medida que vamos pasando hacia el hilo. Entonces, si alcanzan a ver esta capa, esto va a ser el músculo, la muscular de la mucosa. Entonces, tenemos hacia arriba lo que es la mucosa y de aquí hasta acá la submucosa. La submucosa que tengo, tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿cierto? Y aquí se alcanzan a evidenciar esto. Esto es un plexo mientérico. Estos son células con diferenciación nerviosa. Así será un plexo mientérico. Pues ahora lo vamos a acercar. Yo creo que tengo una mejor foto en la muscular. ¿Sí es claro la submucosa? Sí. Aquí está la submucosa, inmediatamente al lado va a estar la muscular circular y la muscular longitudinal. Y en medio de esto, no tengo más fotos, pero acá, si ven que tiene un cambio de coloración que es muy parecido a lo que les mostré previamente, esos son los plexos mientéricos. Están por ahí. Siempre van a estar en medio de la capa circular y de la capa longitudinal. Son estas. Acá hay un núcleo, estas son células ganglionares nerviosas. Y son las que me hacen la conducción del impulso nervioso para el peristaltismo como tal. Y por último, la capa más delgada, o la más externa, que solamente está compuesta por un tejido conectivo muy escaso y por células mesoteliales. Si las alcanzan a ver, miren, son punticos. Esas células se llaman el mesotelio y ellas forman parte de la serosa. La serosa. ¿Alguna pregunta de intestino delgado? Realmente, como es un repaso, yo no me estoy deteniendo en funcionalidad, me estoy deteniendo en lo específico, ¿no? O sea, tengo pues para que ustedes repasen qué es un tejido epitelial, cómo se clasifica, el tejido conectivo también cómo se clasifica, qué es el tejido conectivo especializado, propiamente dicho, cuál es el laxo, cuál es el tenso regular, el irregular, para que ustedes tengan la claridad. Yo así en detalle no les puedo preguntar, pero esto lo digo así. ¿Esto? ¿Qué órgano es? Intestino grueso. ¿Por qué es intestino grueso? Y no delgado. O sea, sí, uno se puede ver con el epitelio, pero la verdadera razón de lo que identifica que eso es un epitelio grueso y no uno delgado es porque no tiene vellosidad sino pliegues. Se mete, se invagina en la mucosa. Pero si yo trazo una línea imaginaria, acá, préstame atención aquí un momento, si yo trazo una línea con mi mano, no hay ninguno que me sobrepase esa línea. Entonces, la mucosa siempre va a ser completamente derecha. Una vellosidad, si fuera un intestino delgado, me saldría esta línea y sería muy heterogéneo, sería así. Pero tiene los anillos. Si yo acá dibujo una línea, todo está a la misma altura. Y yo lo que veo es que el epitelio se mete, va normal, se mete, va normal, se mete. Porque el intestino delgado tiene vellosidades, el intestino grueso tiene pliegues. Entonces tenemos, miren, la misma estructura, una mucosa, hasta acá, muscular de la mucosa, inmediatamente debajo una submucosa. Entonces exactamente lo mismo. Recuerden que todos los órganos huecos tienen la misma función. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí están las trampitas, pero eso órgano cuál es. ¿Quién dijo lengua?
¿Dieron lengua? ¿No lo escuché? ¿Sí? El epitelio es el mismo, pero no es ese órgano. Pero sí, o sea, la lengua también tiene un epitelio plano estratificado queratinizado. Esto es piel. Esto es piel. Esto es piel. Recordemos que la piel tiene 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, ¿qué es? El tejido epitelial. Miren acá. De aquí hasta acá es el tejido epitelial. Entonces, si se acuerdan en el capítulo ahorita que le estaba hablando que hay una muerte celular programada y que hay unas células que ellas están hechas para morirse y que ellas van migrando y de un momento a otro cogen y se estallan, ellas mismas se generan su propia muerte que se llama apoptosis. Esas células, acá les presento un ejemplo clásico de apoptosis fisiológica. Las células que están en el estrato basal de la epidermis están inmaduras y a medida que ellas van pasando de estrato a estrato, ellas van madurando, se van llenando de queratina y una vez llegan al estrato granuloso entran en apoptosis. Entonces, ¿qué hacen? Se mueren y cuando se mueren liberan la queratina al exterior. Así es como funciona la epidermis. Entonces, ¿cómo está organizada la epidermis? Tiene un estrato basal. Se llama estrato basal. ¿Por qué se llama estrato basal? No se lo aprendan, entiendan. ¿Por qué se llama estrato basal? Donde comienzan a... Exacto, porque es la parte más abajo del epitelio y descansa sobre la membrana basal del mismo, ¿cierto? El estrato espinoso. ¿Alguna vez han preguntado por qué se llama estrato espinoso o solo se lo memorizar? Por la forma de pronto. Por la forma. Las células acá, en la foto no se ve muy bien, pero tienen unas proyecciones. Estas están unidas por unos canales. Entonces tienen como unas lineecitas que unen célula con célula, que da la apariencia de que tenga espinas. Parece que la célula tiene espinas que le salen de citoplasma. Esas espinitas o esos canales que ustedes ven que conectan cada célula se llaman uniones intercelulares o puentes intercelulares. Se llama estrato espinoso porque los puentes intercelulares son muy evidentes en el microscopio. Estrato granuloso. ¿Por qué se llama estrato granuloso? Porque tiene gránulos abundantes intracitoplasmáticos, que son estos que ustedes observan aquí. Y el último, que es el estrato córneo, se llama córneo no de córnea, sino córneo de queratina. De queratina. Entonces, todo lo que está depositado aquí va a ser queratina, una proteína que se libera y se deposita sobre la superficie más externa. Para que se acuerden, acá algunos hombres y muchas mujeres van a utilizar cremas exfoliantes. Y se llama exfoliante porque quita o exfolia o separa células muertas. Entonces, ¿por qué a uno le dicen los dermatólogos o la gente que le vende esas cremas, elimines esa capa de células muertas? Porque todo lo que está aquí en el estrato córneo son células muertas. Entonces, la migración y el proceso de diferenciación de todas estas células hasta convertirse en una queratina libre. ¿Listo? Miren acá. De nuevo, estrato basal. ¿Se alcanzan a ver las espinas o no? Sí. Mírenlas aquí. Sí, que tiene una apariencia como si tuviera como espinas, como si fuera un puerco espín. Por eso es que se llama estrato espinoso. El estrato granuloso, miren acá, tiene muchos gránulos intracitoplasmáticos basofílicos, ¿cierto? Y una vez llega acá, se muere. ¿Ustedes ven núcleos acá? No. Por eso es anormal que yo encuentre núcleos ahí. Entonces, cuando yo veo núcleos ahí, eso se llama una queratinización ortoqueratótica. Y eso es un cambio anormal que van a ver en sistémica. ¿Sí ven esta coloración café que se observa acá? Sí, ¿dónde está? Para atravesar una foto. Pero ¿sí ven esta coloración café? Es un gránulo de melanina. Son gránulos de melanina. Entonces recordemos que en la piel, aparte de todas las células que les he nombrado a cada estrato, cada celulita es un queratinocito. Y en el estrato basal vamos a encontrar melanocitos. Y también vamos a ver
unas células que no son fácilmente reconocibles, pero que existen, que son los macrófagos propios de todos los epitelios. Pues todos los epitelios o todas las mucosas van a tener una población de macrófagos residentes. Esa célula se va a llamar célula de Langerhans. Célula de Langerhans. Entonces la célula de Langerhans la vemos acá tan tranquila, como tan quietica. Ella en verdad tiene proyecciones citoplasmáticas que llaman lamelopodias. Y esas lamelopodias se meten en medio de las células y ellas están aquí. En este momento están en nuestro estratocórneo y están todo el tiempo como mirando qué cogen, como con una red, mirando qué hay en el ambiente. Entonces llega una desafortunada bacteria, pasa acá al lado, se pega a la lamelopodia coge la bacteria y la mete. Y la entra en su citoplasma y esta célula de Langerhans se encarga de estar sensando nuestra piel que tiene. Por eso es que las bacterias que nosotros tenemos sobre nuestra piel no están invadiendo todos nuestros planos profundos, porque la célula de Langerhans se encarga de mantenerlas controladas. Inmediatamente debajo del epitelio vamos a tener lo que es la dermis. La dermis va a ser el tejido conectivo que sostiene el epitelio. Esta dermis va a estar clasificada en dermis superficial o dermis profunda, dependiendo de dónde se ubiquen sus plexos vasculares. Dentro de la circulación entre los vasos sanguíneos tenemos los plexos, y los plexos es la unión de múltiples vasos sanguíneos que llegan hacia el tejido terminal. Entonces, en la dermis superficial vamos a tener un plexo superficial y en la dermis profunda vamos a tener un plexo vascular profundo. Yo como reconozco que acá nuestra compañera había dicho que era lengua, y efectivamente en la foto anterior, si yo no coloco la dermis, no puedo diferenciar si es una lengua o es una piel de verdad. Yo como hago para diferenciar la piel de otros tejidos que tienen epitelio plano estratificado es por la presencia de los anexos. Pues vamos a ver unos tipos de anexos. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿Lo habían visto alguna vez? Ese circular. Los islotes de Langerhans solamente están en el páncreas y sí tienen una morfología muy parecida, porque tienen esa coloración eosinofílica que es muy característica de órganos endocrinos que tengan conexión con el sistema nervioso central o de órganos de origen nervioso. Entonces, esto que ustedes ven acá se llama un corpúsculo de... Me acabo de ir el nombre. Corpúsculo de Meissner, corpúsculo de... Bueno. Tenemos como un corpúsculo nervioso, yo me acuerdo el nombre. Yo estoy mal de Pacini, pero déjenme confirmar. Corpúsculo de Pacini se llama. P-A-C-I-N-I, corpúsculo de Pacini. Ellos son los encargados de que nosotros tengamos tanta sensibilidad en la piel. Miren acá. Tenemos un epitelio plano estratificado, miren de aquí hacia arriba. Este va a ser el estratocórneo, este es un estratocórneo muy grueso. Entonces, si ustedes se pasan la mano por esta superficie de la piel, ustedes van a ver que tiene una textura bastante gruesa. Y si yo me la paso por este lado, tiene una textura un poco más suave. Lo mismo, si yo me la paso por acá, que me la paso por acá. ¿Cierto? Cambian las texturas. ¿Qué me da la textura de la piel? El grosor del estratocórneo. ¿Listo? Inmediatamente debajo del epitelio voy a tener estas estructuras. Entonces miren de nuevo que es como un acúmulo de células eosinofílicas pálidas, ¿cierto? Ese se va a llamar corpúsculo de Meissner. M-E-I-S-S-N-E-R. Meissner. Entonces, esos son los anexos más difíciles de identificar.
No son evidentes si uno no se pone a mirar. ¿Cuáles son los anexos fáciles de identificar? Para que tomen la foto. Es este. El pelo. El pelo. Pero recordemos que tiene el epitelio se impagina y se entra hasta llegar al epidermis. Entonces aquí tenemos ya todas las partes. Epidermis, dermis y debajo de la dermis tenemos la hipodermis, que es el tejido adiposo, ¿verdad? Miren que el folículo piloso, la mayoría de folículos pilosos van a nacer en el tejido graso, en la hipodermis, y van a ir completamente migrando hasta llegar al pelo maduro, hasta llegar a la epidermis. Y el pelo, para complicar más cosas, también tiene una estructura histológica. Entonces, la parte más superficial se llama el infundíbulo, la parte del medio se llama el istmo, y la parte más profunda se llama el bulbo piloso. Tenemos el infundíbulo, el istmo y el bulbo piloso. Entonces ustedes se preguntarán por qué tienen su propia clasificación y por qué joden tanto con tantas partes y tanto detalle de las células. Porque si digamos yo tengo un tumor derivado solamente del bulbo piloso, se llama pilomatricoma. Si yo tengo uno derivado del istmo, se va a llamar tricoblastoma. Si yo tengo solamente del infundíbulo, se va a llamar tricoepitelioma. Entonces, dependiendo de la ubicación, yo puedo tener diferentes alteraciones y diferentes patologías. Es por eso que tiene una importancia. Si yo reconozco cómo se ve normal, puedo ver cómo se ve anormal. Esto no se los voy a preguntar, porque ya sería, la verdad sería ser rabón preguntarle la histología del folículo piloso. Porque el folículo piloso tiene una papila folicular, que son las células madre, tiene un epitelio germinativo. El epitelio germinativo se convierte en la vaina radicular interna, y a medida que vas migrando hacia el istmo, esa vaina radicular interna se une con la vaina radicular externa para formar el pelo. Esos gránulos que ustedes ven aquí se llaman los gránulos de tricohialina, y más adelante se transforman en gránulos de queratohialina. Entonces, ese detalle de la histología no necesito que se lo sepan ahora, solamente se los voy a dar en la presentación y ahorita se las mando al correo para que la tengan y ustedes, pues, para que le interese. Para que le interese. Siguiente, estas unidades glandulares de los anexos de la piel, que son las glándulas sebáceas. Entonces, glándulas sebáceas histológicamente están conformadas por un epitelio basal. Si lo alcanzan a observar, son unas células aplanadas que están redondeando esta glándula sebácea, que se van a llamar las células de reserva. Y como tal, estas van a ser los sebocitos o las células de las glándulas sebáceas. Estas glándulas necesitan un conducto. ¿Por qué? Porque es una glándula exocrina. Por histología, todas las glándulas exocrinas están ligadas a un conducto, y ese conducto está tapizado por un epitelio, vuelvo a repetir, por un epitelio cúbico estratificado. Es que ustedes observan acá. Hay 1, 2, 3 números de capas. Entonces, las glándulas sebáceas se conforman por un epitelio germinativo, un epitelio de células madre, que se llaman las células de reserva. Y las células que están más en el centro se llaman sebocitos o células sebáceas. ¿Qué diferencia entre un sebocito y un adipocito? Entre un sebocito y un adipocito, que el sebocito es una célula glandular, entonces ella va a producir una secreción grasa, de origen grasa. Y el adipocito me va a servir para servir de reserva de grasas. Todas las glándulas exocrinas del cuerpo van a estar ligadas a un conducto, que es este que ustedes observan acá o este que observan acá. Los conductos están tapizados con un epitelio cúbico estratificado. Recordemos que se dice que un epitelio estratificado se tiene 2 o más células de grosor.
Vamos a pasarnos esto, vamos a ver estas. Estas son las glándulas sudoríparas ecrinas, esas no las vamos a ver en tejidos animales. Las glándulas sudoríparas ecrinas solamente están en los primates y en los seres humanos. Nosotros tenemos, los animales tienen son glándulas sudoríparas apocrinas. Todas estas son unidades glandulares y cada una está revestida por un epitelio cúbico simple. Pues acuérdense, todas las glándulas del cuerpo están revestidas por epitelio cúbico simple, la mayoría. La anterior era estratificada. Sí. Esto tiene que ver. Pero las ecrinas no las vamos a ver. Pregúntame, dime, tranquila. ¿Qué quieres que repita? ¿Cómo era? ¿Glándulas qué? Sudoríparas ecrinas, solamente están en primates y en humanos. ¿Y las Sudoríparas ecrinas. ¿Y las de los animales cuáles son? Las apocrinas. O sea, casi todas las glándulas son epitelio cúbico simple, pero las glándulas sebáceas son epitelio cúbico estratificado. El conducto. O sea, todas las glándulas del cuerpo están compuestas por una unidad epitelial, que es la secretora, y por un conducto, que es el que me saca la secreción al exterior. Entonces, todas las glándulas exocrinas, su porción glandular, o sea, la secretora, es epitelio cúbico simple. Y en todas las glándulas exocrinas, su conducto es cúbico estratificado. ¿Sí? Vuelven a imaginar las sudoríparas ecrinas. Las ecrinas. ¿Están en mamíferos también? ¿O solamente? Primates y humanos. Por eso es que la mayoría de animales no sudan como nosotros. ¿Listo? ¿Listo ese órgano? ¿Qué tenemos acá? Tenemos varios espacios, varias luces. ¿En el pulmón? Exactamente, es un pulmón. Exactamente, es un pulmón. ¿Cómo ella supo que es un pulmón? Porque ustedes pueden ver esto y esto. Esto es cartílago hialino. Esto es cartílago hialino. Y esto que ustedes observan acá es un bronquio. Es un bronquio. Esto. Mira cómo va hacia allá. Y los bronquios se caracterizan porque en su lámina propia tienen cartílago hialino. Si yo me acerco a ese bronquio, ¿qué veo? Mira. La mucosa, su lámina propia. Y aquí voy a ver el cartílago. Miren cómo se ve. Quiero recordar que el cartílago tiene una matriz extracelular muy abundante. Cada célula de estas se llama condrocito. Y cada una se organiza en un grupo isógeno. Bueno, eso no, ese nivel de detalle no lo necesito ahorita. Para que lo quiera repasar, lo puedo repasar después. El tejido epitelial del bronquio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ese acercamiento es este acercamiento que hay acá. Entonces todos nosotros hemos expectorado, ¿cierto? Hemos tenido gripa y hemos estado botando flema permanente. Eso es horrible. Si miran estas unidades que ven acá, son glándulas también. Son glándulas que producen el moco. ¿Listo? Aparte de la estructura que reconoció la compañera, acá abajo, de una manera muy discreta, hay una luz muy parecida, ¿sí la ven? Pero esta carece de cartílago. Eso es un bronquiolo. Un bronquiolo.
Y si ven todos estos espacios blancos que hay acá, esos son los espacios alveolares. Son los espacios alveolares. ¿Vas a tomar foto? Entonces, ¿esto qué será? Exactamente, eso tipo. Solamente que acá se vuelve un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no veo un bronquio. Si no estoy viendo solamente bronquiolos respiratorios o terciarios y bronquiolos terminales. Acá esto mismo es esto, solamente que aquí miren cómo el bronquiolo se abre hacia los alveolos. Acá estoy viendo ya la parte más final del pulmón. Entonces todos estos espacios que ustedes observan acá son los espacios alveolares. Y esos espacios están bien delimitados por estos caminos y en todas estas redes de tejido conectivo sinofílico. Esos son los septos alveolares. ¿Se acuerdan que al inicio en la primera clase yo les di unos recursos de histología? Úsenlos, son bastante útiles para que cojan la memoria visual y muscular de identificar los órganos. El quiz va a ser así. Les coloco una foto y ustedes me dicen qué órgano es y qué estructuras histológicas me permiten identificar. Así va a ser el quiz, como estamos haciendo ahorita. O sea, antes sí hablamos como si hay mucosa, submucosa y eso. Sí. O sea, a mí ¿qué me permite? O sea, digamos, yo te coloco un intestino delgado y tú me colocas que tiene mucosa, submucosa, muscular de la mucosa, serosa y todas las capas, te va a dar una parte. Porque eso a mí me está diciendo que sí, es un órgano hueco, pero ¿qué hace que sea un intestino delgado? ¿Sí? Es muy rara la foto. Es muy rara la foto. Vamos a ver acá. No. ¿Quién dijo páncreas? ¿Por qué crees que es un páncreas? Los islotes de Lange. Exactamente, por los islotes de Langerhans. Mírenlos acá. Hay ciertos órganos y ciertas partes de los tejidos histológicos que me permiten identificarlo de manera fácil. Para yo poder identificar que un páncreas es un páncreas, es por medio de los islotes de Langerhans. Entonces yo veo esta foto, y porque no tengo ni la menor idea, pero digo, hey, esto está raro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá arriba hay otro. Todos esos es la estructura histológica del páncreas que me permite identificarlo de manera rápida. El del pulmón, ¿qué va a ser? El bronquio. El de la piel, ¿qué va a ser? La epidermis. El del intestino, ¿qué va a ser? Las velocidades. Siempre hay una estructura histológica muy específica que me permite identificarlo rápido. ¿Ya le tomaste foto o ¿ya le tomaste? ¿Sí? Ah, es que no te entendía si sí o no. Entonces, mira, esto de acá es lo que nosotros denominamos el páncreas endocrino. ¿Por qué se llama endocrino? Porque me va a producir glucagón e insulina. Pero acá tenemos las células alfa y las células beta pancreáticas. Y aquí, todo el resto de núcleos que ustedes observan acá es el páncreas exocrino. No. Digamos que las láminas y las fotos van a depender del histotecnólogo. Si el histotecnólogo coloca más hematoxilina que eosina, se va a ver así, azul. Si coloca más eosina que hematoxilina, se va a ver más rosado. Pero por eso es que uno no se tiene que guiar tanto de los colores, sino de la estructura histológica. Digamos, esa foto tiene mucha hematoxilina, por eso es que se ve así de raro. Sí. Tienes la si tienes una banda con mucho paralela. ¿Qué es? Eso es que
¿Qué formato de la? Consiste en chorrear de la Pero que no sobrepasa. que no sobrepasa. Aunque sí me dice. Muy bien, y se te dice que es así. ¿El lleno? ¿Quién tiene vellosidades? El delgado. O sea, es que el delgado se sigue las vellosidades y las voltea y se empieza. ¿Ya cómo se ve diferente? Cuando lo tienen con mucha cocina. El dote de la queja, mira las unidades del páncreas exocrino. Pero ahí se nota como mejor, ¿no? Vale. El páncreas exocrino, ¿cómo se veía? Solamente me va a duplicar como por unos segunditos, entonces. Mira. Todas estas células que tú ves acá son acinos glandulares del páncreas exocrino. Y esto es el páncreas endocrino, es el islote de Langerhans. Mira que la morfología cambia, se ve muchísimo más diferente. Dependiendo de la función. Debía haber puesto esa foto. Mira acá. Mira aquí. Acino pancreático y islote de Langerhans. No alcanzamos a ver más, ¿listo? Entonces, por favor, revisan ustedes este riñón e hígado. Y riñón. Esto. Se les podría preguntar sistema nervioso, pero no sé. Si les coloco esta foto, ¿logran identificar algo? Lo que tú dijiste, esos blanquitos redondos de arriba, que habías dicho que era algo. Que para identificar el sistema nervioso uno tiene que Materia acercarse. gris y materia. Y yo veo unas células de gran tamaño. Esas células de gran tamaño se llaman las neuronas. Ese es el pericardio de las neuronas. Yo no voy a ver los axones, yo no voy a ver las terminaciones nerviosas de las neuronas como tal. Y todo el resto de células chiquiticas que voy a evidenciar acá, que voy a ver acá, son las células de glía. Las células de glía. ¿Cuál es lo que? Con todo el resto. Si es que esta célula está aquí justo al lado, esto posiblemente puede ser un astrocito o una célula microglia. Pues uno a veces, si yo veo esta neurona que está muerta, veo esta célula justo al lado, eso lo puedo catalogar como un cambio patológico, se llama satelitosis. Y si yo veo que la célula de microglia se está comiendo la neurona, digo que hay neuronopagia. Esto, el pericardio de las neuronas. Y estas son las células de glía, que puede ser un astrocito, una célula microglia o un oligodendrocito. Sí, pero cuando usted que la enfermedad Que está cerca, satelitosis. Y si la célula se está comiendo a la neurona, se llama neuronofagia. ¿Quién me está preguntando? uno puede, digamos, diferenciar un astrocito de una célula de la microglia. No, solamente cuando están reactivos. Pero cuando los astrocitos protoplasmáticos se aumentan de tamaño y se vuelven reactivos y se pueden ver. Porque es que tenemos también varios tipos de astrocitos. Los astrocitos basales y los protoplasmáticos. Y cada uno tiene una morfología diferente. Sistema nervioso, no se los voy a preguntar. Pero revisen. Porque este sí puedo, sí podría, si lo coge, este sí es fácil de reconocer. El cerebelo, solo el cerebelo. Solo el cerebro. El cerebro es muy fácil, parece un árbol.
Parece un arbolito. Material gris y material inclusive. Entonces ya le di los órganos que voy a preguntar. ¿No? ¿Cuál les vas a preguntar? Los que vimos hoy, intestino delgado, intestino grueso, piel, y páncreas, riñón, hígado y cerebro. Cerebro. Pulmón era el otro. Pulmón también. Porque son las espinas ¿El qué? el pulmón es el bronquio. Al bronquio, sí, bronquios y los espacios alveolares. Es el bronquio.